ámbito del Big Data, llamémosle Small Data, llamémosle Smart Data, la tecnología debe ser nuestro aliado. Estamos hablando de tecnologías cloud, estamos hablando también en el día de hoy de inteligencia artificial, de Machine Learning, de Deep Learning, donde disponibilidad de los datos es desde luego que fundamental. Yo diría que una tecnología que debería estar siempre de nuestro lado, ¿no? Del lado de las personas que trabajamos con la información. Y además, si me permites, Matías, que en un momento te voy a poder presentar y vamos a poder hablar largo y tendido, tengo una pequeña anécdota que me sucedía en Madrid allá por el año 2008 y que fui invitado a lo que en aquel momento era el primer evento de SaaS, Software as a Service, que se celebraba en España. Y recuerdo que en aquel momento la tecnología, pues evidentemente, no era la que tenemos en la actualidad. Y desde aquel momento, de aquel 2008, han pasado ya pues, más de 15 años. ¿Y qué nos puedes contar, Matías, desde tu perspectiva, de lo que la tecnología puede aportar al mundo de la inteligencia artificial, cómo el cloud puede ayudar a proyectos de Big Data? Y luego hablaremos también de Machine Learning, inteligencia artificial. Pero en general, ¿qué puede aportar el mundo cloud al Big Data? El Big Data al mundo cloud, esa relación. Muchas gracias, Iñaki. Y bueno, realmente la verdad es que justamente el cloud está siendo un poco el epicentro, ¿no?, del desarrollo de las nuevas tecnologías de IT. Yo lo veo desde diferentes aristas, ¿bien? Que han sido traídas por diferentes, digamos, retos, ¿no? Para mí uno de ellos ha sido, por ejemplo, el desarrollo, el nacer de decenas, cientos de lenguajes de programación que ha llevado también a, por ejemplo, los típicos sitios web que hace 15 años la gente corría, eran sitios web sencillos, un Apache, un PHP, MySQL y se acabó. Ahora contamos con aplicaciones, ya no los llamamos sitios web, ¿no? Entonces, bueno, ya son aplicaciones robustas, no es un sitio web, y eso ha marcado a que se requiera todo el uso de nuevas tecnologías, muchas tecnologías de hecho, para realizar un proyecto y que, bueno, se requiera tener conocimientos concretos, ¿no?, en esas tecnologías. Y, por ejemplo, en lo que es en el apartado del cloud, tener la posibilidad de disponer fácilmente, ¿no?, de esta tecnología sin tener que haya gente por detrás, ¿no?, administrándonos todo este tipo de soluciones. Uno de los puntos fuertes que a mí siempre me gusta destacar, que siempre está como obvio, ¿no?, pero para mí es poderosísimo, es el tema de la virtualización. La virtualización realmente para mí hizo al cloud. Sí, es verdad que, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de VH Cloud fuimos muy impulsores de todo lo que es el apartado de Bare Metal, pero para mí la virtualización ha sido clave porque justamente en lo que comentas respecto a la parte de plataforma como servicio o SaaS, la virtualización hizo que los recursos que teníamos físicos pudiéramos hacerlos lógicos, aplicarle código y a partir de ahí se han empezado a automatizar los procesos y a los proveedores de cloud nos permite decir, bueno, pueden paquetizar una serie de recursos con un software específico, con un framework, ¿de acuerdo?, y adaptarlo a las necesidades de ciertos perfiles que no tienen por qué tener otros tipos de conocimientos, ¿no?, concretos. Y en lo que respecta, por ejemplo, ya comentabas, ¿no?, a la parte de Machine Learning, un punto clave evidentemente es el uso que se le está dando ahora mismo al análisis de datos. Estarás de acuerdo conmigo de que la inteligencia artificial ya es, ¿no?, el pan de cada día actualmente. Y bueno, tenemos toda una serie de datos disponibles para poder explotar. Antes los teníamos. Lo que pasa es que no tenemos las capacidades, no teníamos las capacidades que tenemos ahora para poder explotarlos. Eso ha dado otro auge, ¿no?, otro auge de tecnología, soluciones, ¿no?, sistemas de almacenamiento que complican aún más el poder, ¿no?, decir, bueno, quiero ¿no?, apuntarme al carro de la inteligencia artificial y es justamente donde el proveedor cloud piensa y dice, bueno, vamos a intentar ofrecer soluciones que puedan ser aptas para diferentes perfiles. Una persona data science, un científico de datos, se tiene que preocupar evidentemente de la materia prima del dato, cómo trabajar, cómo modelarlo y otras preocupaciones sobre la soberanía del dato, accesibilidad, etcétera, pues lo tendría que dejar en manos de los profesionales de donde va a estar alojada la información. En ese sentido, Matías, nos gustaría saber qué es, a tu juicio, los requisitos que debería tener un profesional del data science, qué debería solicitar, qué debería tener de ayuda de un proveedor de hosting a la hora de trabajar con el dato.
¿Cuál es a tu juicio, tu opinión, lo más significativo? El tema es que justamente creo que es el perfil principal, ¿no? del proyecto, ¿no? Sí. de la inteligencia artificial. Y por un lado, como te dije, ¿no? Estamos hablando de que han nacido un montón de nuevas tecnologías para poder abordarlo, pero una cosa importante antes a recapitular, que por ahí los que estamos en este mundillo lo conocemos, pero por ahí hay gente que sea ligeramente ajena, no. Al fin y al cabo, un data science no es un informático al uso, realmente puede ser perfectamente. De hecho, yo he trabajado hace muchos años en una empresa que hacía forecasting y el núcleo de la empresa eran matemáticos, eran estadísticos, eran físicos nucleares. Econometría, economistas. Sí. Claro, claro. Y de hecho, por ejemplo, hace poco estuve en el Summit de Valencia, estuvimos dando una charla con otra gente del ámbito también de la inteligencia artificial y bueno, uno de ellos, por ejemplo, nos contaba que bueno, trabajaba en una empresa que se dedican a desarrollar chatbots, ¿bien? Y el núcleo de la empresa eran filólogos. Entonces ahora viene dime tú cómo le explicas a un filólogo que tiene que montarse un clúster de Kubernetes. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es verdad de que en este caso estos perfiles, evidentemente tienen que tener un conocimiento en algún ámbito del desarrollo para poder evidentemente traducir sus conocimientos nucleares a un lenguaje de programación, sí, a un lenguaje de nivel alto, sí. Pero no todas esas herramientas. Entonces, bueno, es ahí evidentemente cuando los proveedores decimos, bueno, ¿cómo contestamos, ¿no? ¿Cómo hacemos frente para que esta persona no tenga que depender, primero de dos cosas, de todos esos conocimientos, bien, de un equipo, un poco democratizarlo y sobre todo también a nivel económico, porque bueno, hablaremos un poquito luego del tema de estas soluciones, pero claro, en el ámbito de la inteligencia artificial tú tienes que ofrecer soluciones de almacenamiento, porque sin datos no vamos a ningún lado y los datos hay que almacenarlos y evidentemente, por ejemplo, en el tema de almacenamiento hablamos, por ejemplo, en la jerga del mundo de IT, el típico almacenamiento de file system. Eso hay que montarlo, hay que tener un sistema operativo, hay que compartirlo, etc. Un soporte que nos dé calidad del acceso. Exacto. Podría ser una opción, pero ahora hay una tendencia que es todo el apartado de Object Storage, ¿bien? En donde yo simplemente con un clic levanto un contenedor. Y como yo ya tengo conocimientos, por ejemplo, yo qué sé, en Python, bien, soy un filólogo que sabe programar en Python, puedo acceder rápidamente y decir, mira, súbeme todo este dataset a mi contenedor de Python, que luego, a través de otras herramientas de inteligencia artificial, voy a tirar de él para hacerlo. Entonces, son herramientas de almacenamiento que faciliten la gestión a este tipo de perfiles y, por supuesto, el poder lanzar sus frameworks, ¿no? de desarrollo, sus entornos de desarrollo que ellos conocen sin necesidad de andar administrando, haciendo backup, seguridad, etcétera, a ese nivel. Yo lo veo un poquito muy por ahí, qué es lo que se tiene que ofrecer, ¿no? Muy interesante esa ayuda, data science, o a la persona que trabaja con los datos, ¿no? Claro, hay que intentar quitarlo en todo caso de todo lo que es el ámbito administrativo de sistemas, bien, porque no va al caso. No es su labor. Sí, no va a ser tan productivo como el. No es su labor. ¿Podría tener un equipo detrás que lo haga todo en premise? Sí. Pero ¿y qué hacemos entonces con las startups y las pequeñas empresas que tienen 4 o 5 personas trabajando y bueno, han contratado al data science, ¿no? Una vez que tenemos los datos alojados en un sistema PaaS, en una plataforma como servicio, Platform as a Service, llega el momento de trabajar con esos datos, llega el momento de lanzar las aplicaciones. Aquí te quiero preguntar, Matías, ¿qué formatos utilizáis dentro del ámbito de VH Cloud, dentro del aprendizaje automático, herramientas de Machine Learning que funcionen dentro de vuestra infraestructura? ¿Qué nos recomendarías aquí? Pues bien, Iñaki, mira, lo primero, haciendo un poco recapitulando lo que te había comentado antes, importantísimo el tema del almacenamiento, ¿bien? O sea, si bien ofrecemos, por ejemplo, soluciones de file system, como también es el mercado,
Una de las soluciones que evidentemente está en tendencia, no solamente en VH Cloud, lo podemos ver en otras soluciones como SS3 de Amazon, que actualmente es un estándar de mercado, hay que decirlo, ¿no? Están facilitando mucho la gestión a través de código, bien, por lo que es importantísimo el apartado de almacenamiento. A partir de ahí, particularmente en VH Cloud, lo que hemos hecho ha sido construir una especie de pipeline, bien, de tubería, en la que de forma modular hemos ido añadiendo distintas herramientas, pasando de lo que es, bueno, primero, evidentemente el almacenamiento, una primera instancia en donde, en este caso, por ejemplo, este perfil de Data Scientist tendría acceso a poder lanzar trabajos de procesamiento de datos, ¿bien? Porque antes de hablar de todo lo que es el apartado de entrenamiento, de los modelos, puesta en producción y demás, podemos encontrar de que tú tienes, por ejemplo, un modelo que vas a entrenar, tienes un dataset con datos, etcétera, pero a veces esos datos ni tú sabes por dónde te vienen o no tienes control de los mismos, del formato de los mismos, y tu modelo tiene ciertas limitaciones o características que no permiten trabajar con los datos tal cual te vienen, tienes que modificarlo. Yo qué sé, no pueden haber en una lista de usuarios un usuario que tenga un teléfono nulo, por ejemplo. Entonces, bueno, se necesitan evidentemente procesos previos para limpiar todo ese tipo de datos. Se ofrece una herramienta, ¿no?, para poder subir tu código, tu script y decir, bueno, mira, tienes que volcar todos estos datos, para eso se necesita potencia, ¿no? Y lo bueno que tienes que es eso, puedes conectar directamente con el almacenamiento, subes tu código, lanzas el proceso, le puedes decir en este caso qué tipos a nivel de recursos o qué nivel de recursos quieres utilizar sin tener que andar administrando nada, ¿no? Potencia la carta en definitiva, ¿no? Exacto. Que cada uno pueda recoger de esa, digamos, infraestructura lo que necesite en un momento adecuado y ser escalable, ¿no?, en los proyectos. Muy bien. Correcto. Gracias. A partir de ahí entra lo que es, aquí sí, ¿no?, la parte un poquito más dura, que es la parte de el entrenamiento. Aquí hay dos variantes en la que llamamos AI Notebooks, AI Training, en la que damos acceso a los usuarios a poder dar de alta directamente sus propios frameworks. Bien, aquí, bueno, framework, ¿no?, para quien no esté un poco en el mundillo, al fin y al cabo es un entorno de desarrollo con unas herramientas de software específicas, ¿no?, de un lenguaje concreto para empezar listo para trabajar. Evidentemente eso hay que instalarlo en algún servidor, en alguna máquina, pues esto te lo ofrece directamente. Tú en este caso lo ejecutas y, por ejemplo, tienes acceso a sistemas ya directamente preinstalados como Hugging Face, tienes TensorFlow, tienes PyTorch, tienes MXNet, puedes subirte un Visual Studio Code limpio o incluso tu propia imagen de Docker. Tú te has creado tu propio framework, ¿no?, en un Docker y dices, me lo quiero subir. Hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para subir, digamos, tu imagen customizada. Lo tiene que saber el que le ha hecho el... Exacto. Pero Docker. si quieres uno que ya esté hecho, ¿no?, un Jupyter, ¿de acuerdo?, que ya esté hecho, dices, quiero un Jupyter, bien. ¿De cuántos recursos? Puedes seleccionar CPU, puedes seleccionar, en este caso, procesamiento por tarjetas gráficas. A ver si tocamos eso, porque justamente es algo caro. Comprarte hace unos, no sé cuánto hará, un año por ahí, un poco, una Tesla V100 de Nvidia, son 10.000 euros. No todo el mundo, incluso empresas o pymes, se pueden permitir comprarse y decir, se lo vamos a poner al equipo de Data Scientist, 3 servidores con para un proyecto de 30.000 euros. No. Claro. Por ahí entrenas o por ahí tu modelo de negocio entrena los modelos una vez a la semana y tarda 2 días en hacerlo. Y el resto del tiempo que tengo ahí el servidor con una Tesla que tampoco la puedo usar para jugar o para minar, ¿no? Entonces, aquí es donde el apartado, ¿no?, de todos estos módulos que se pagan por uso tienen una facturación justa, ¿no? Es decir, o puedo empezar con soluciones de CPU, donde realmente cuesta monedas y puedo jugar con mi modelo, empezar a entrenarlo y decir, bueno, ya cuando tengo algo un poco más serio, con un dataset ya un poquito más monstruoso,
pasarme a la utilización de recursos de GPU con, En definitiva, pago con por tarjetas uso. gráficas, Pago ¿no? por uso, que Entonces va un poco por ahí, tanto el apartado de AI Notebooks y el apartado de AI Trainings es más o menos parecido, pero ya directamente cuando lo tienes todo muy claro y dices, bueno, mira, vamos a dejarlo a entrenar. Muy bien. Y ya finalmente, algo que está sacando nuevo, que es la parte de AI Deploy, para ya poner evidentemente soluciones en producción, a nivel de usabilidad lleva la misma mecánica que estas dos anteriores, que AI Training o AI Notebook, donde tienes toda una ristra de soluciones open source para poder trabajar, puedes subir las tuyas propias e incluso ya estamos adaptando casos de uso concretos. O sea, de que quiero un chatbot, tienes un chatbot, bien, lo puedes alimentar. Quiero un reconocedor de rostros, bien, tienes ahí un reconocedor de rostros directamente para alimentarlo. Entonces se está ofreciendo, estamos llegando ya al model as a service, ¿no? Al modelo como servicio para que ya directamente puedas utilizarlo, ¿no? Llegamos así al Machine Learning as a Service. Mucho se está hablando de Machine Learning, mucho se está hablando de inteligencia artificial en los tiempos en los que el modelo industrial, con datos alojados en cloud, con sistemas de plataforma como servicio, la soberanía y la democratización del dato pueden hacer crecer los negocios. Y sé que es una pregunta ciertamente compleja, Matías, pero tengo mucho interés en saber cómo de fácil o difícil puede ser implementar este tipo de servicios en la nube, lo que pueden ser aplicaciones que son necesarias para poder trabajar y experimentar con Machine Learning. ¿Cómo nos puedes un poco animar a perder el miedo, sobre todo modelos industriales que pueden ser un poco más complejos? Antes has hablado de filólogos que pueden trabajar con inteligencia artificial, pueden trabajar con datos, ¿no? Sin ser realmente informáticos como nosotros o ser un tipo de computer science un tanto específico. ¿Así 2 o 3 ideas fuerza, Matías, para...? Yo creo que siempre evidentemente va a haber una ventaja en el cloud, bien. Por supuesto de que todo va a depender de la naturaleza del proyecto de inteligencia artificial que queramos implementar, pero hay cosas muy claves que tenemos que tener en cuenta que siempre van a estar un paso por delante en el apartado del cloud, que son la agilidad del despliegue, bien, el poder decir, necesito volcar 5 teras de datos, bien, no pasa nada, se levanta un contenedor, tenemos los 5 teras de datos. Necesito paralelizar y trabajar con todos estos datos, levanto un proceso de data processing y los proceso. Lo mismo en eso, agilidad en el apartado del despliegue, tener evidentemente recursos suficientes para poder trabajar en eso. Hablamos de que detrás de todo esto hay recursos con maquinones, ¿no? con adaptados a las necesidades de cada momento. Claro, pero aún así, siendo justo, bien, y pudiendo traer a los que recién están empezando o a los que están empezando a jugar, no a trabajar, a jugar y decir, vale, es que yo quiero utilizarlo durante un momento concreto y por ahí con unos recursos muy pequeños, ¿puedo hacerlo? Por supuesto, ¿no? Entonces, ahí el cloud te facilita eso, no tener que tú salir a invertir para poder trabajar en ello, ¿no? Antes de concluir esta breve entrevista del mundo de cloud, su relación con SaaS, PaaS, IaaS, sobre todo hablamos de plataformas, hablamos de conexiones con Machine Learning, hablamos también de tranquilidad, ¿no? Para que todas las personas que trabajamos con datos tengamos la conciencia de que cumplimos el Reglamento General de Protección de Datos, tenemos acceso a la información de una manera legal, correcta. Y en ese punto, ¿qué nos puedes comentar, Matías, para que hoy descansemos todos tranquilos y sepamos que venimos con los deberes hechos? Pues es muy importante, desde luego, estar dentro del marco, ¿no? de la GDPR. Yo igualmente siempre, y desde VH, intentamos ir un paso más allá. Es no solo ese apartado de leyes, sino de la soberanía digital de datos. Bien, que eso está también en la transparencia que haya con el proveedor, en la trazabilidad que te puede ofrecer el proveedor, bien, que te puede decir, pero ¿dónde está mi dato? Yo cumplo con las leyes y tengo un montón de certificados, pero ¿dónde está mi dato? Bien. Y otro muy importante, y es que afortunadamente en el caso de VH Cloud estamos arropados por unas estrictas y bastante fuertes, diría yo, reglamentaciones desde la Unión Europea que protegen justamente al consumidor y a las empresas, ¿no? Para que no haya fraude industrial, para que no haya derrame de datos.
que nos permite estar al margen, sobre todo, de leyes extraterritoriales, ¿no? Como puede ser en el Cloud Act. Bien, de Estados Unidos, que evidentemente las empresas americanas en ese caso están bajo ese margen, ¿no? en el que hay que tener cuidado con los datos, ¿no? que metemos dentro de la misma, sobre todo porque hablamos de ya no solo datos tuyos, de tu empresa, puedes estar trabajando con datos sanitarios de personas terceras, etcétera. En diferentes países del mundo, con lo cual exacto. Entonces, transparencia, trazabilidad y un proveedor de confianza que en este caso tiene, aún siendo uno de los líderes mundiales de europeo, ¿no? No hay que olvidar que también tiene ese origen europeo. Claro, de hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, nosotros hicimos un marcaje concreto con la división de Estados Unidos. Legalmente no tenemos nada que ver con ellos, por ejemplo, ¿no? Sigue la misma filosofía, etcétera, pero legalmente es una compañía distinta justamente porque queremos proteger esa soberanía que actualmente ¿no? luchamos juntos con proyectos de Gaia X, etcétera, que también bueno, están despertando también aquí en España, afortunadamente. Muy interesante. Muchas gracias, Matías Sosa, por haber compartido con nosotros, con los datos que nos has dado. Invitamos a todos los que nos escuchan a que conozcan, ¿no? Que lo prueben sobre todo y que puedan de primera mano verificar que todo lo que estamos contando lo van a hacer fácilmente, ¿no? En las soluciones de VH Cloud. Gracias, Matías. Un placer, y hasta la Iñaki. próxima. Muy bien, muchas gracias.